Marina, estamos con nuestro invitado del día de hoy. Sí, nuestro invitado de hoy es Pablo Coelho, el secretario general de la Asociación Civil Lazos de Libertad, de acá de Avellaneda, que está muy ligada no solamente al tema de los derechos humanos, sino también de la inmigración. Y lo habíamos convocado más que nada para que nos dé un pantallazo de cómo vienen trabajando en la asociación. Bien, hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, Lazos de Libertad es una asociación civil que tiene una de sus sedes principales en Avellaneda, pero trabajamos en todo el ámbito de lo que sería el AMBA, o sea, todo el Gran Buenos Aires, capital, y hasta La Plata. Y recientemente hemos empezado a hacer actividades incluso en el interior del país. Básicamente somos una organización de defensa de los derechos humanos, de la democracia como estilo de vida y de los valores de la República. Y a su vez, como trabajamos especialmente con población migrante de origen venezolano, pero de cualquier origen, están incluidos en nuestras actividades, o sea, no le preguntamos a las personas dónde nacieron, digamos, para darles una mano. Trabajamos también en campañas de ayuda humanitaria, por ejemplo, este último fin de semana abrimos 9 centros en todo lo que es el AMBA y en Rosario, Mendoza y Córdoba, entregando ayuda escolar, mochilas con útiles y todo. 9 locaciones es un montón. Sí, sí. Realmente es un trabajo que viene hace ¿cuántos años? Y con Lazos de Libertad comenzamos en el año 2017. Sobre todo nos motivó la situación de los derechos humanos en Venezuela, el peligro de la libertad en un país de la región nos tiene que poner a todos los amantes de la libertad en alerta. Y bueno, así fue que empezamos a tratar de hacer visible lo que estaba sucediendo allá. En esas épocas había una especie de espejismo de lo que estaba sucediendo allá, producto de la propaganda del régimen, como parecido a lo que pasó anteriormente en Cuba, ¿no? Y bueno, nos empezamos a reunir motivados por esa cuestión. Y bueno, y empezamos a ver, además de visibilizar las violaciones de ese régimen que usurpó el poder en Venezuela, las necesidades de los hermanos venezolanos acá en la Argentina, que en ese momento empezaban a venir cada vez en mayor cantidad. Fue un éxodo. Sí, sí. Fue un éxodo. Y cada vez que me hablas de la situación de los derechos humanos, algo que fue exponencial gracias a la tecnología, por ejemplo, fue el momento de Oscar Pérez, ¿no? En donde él es acribillado en vivo por Instagram, creo que era. Sí, sí. Es acribillado por Instagram, cosa que se dio por el avance de la tecnología, porque si no era... ¿Cuánto se tardó en que el mundo sepa la situación que tenía Cuba, por ejemplo? Tal cual. Y de pronto todo se desarrolla más rápido, no solamente por acción de la misma tecnología, sino por la globalización. Tal cual, la aparición de estas nuevas tecnologías, que además, más allá de que son nuevas, han democratizado la información y la posibilidad de expresar las ideas, han hecho que, por ejemplo, ya la gente no piense lo que pensaba de Cuba incluso. Y bueno, y estos regímenes como el venezolano, y hay otro que sería la cenicienta de los regímenes opresores, que es Nicaragua. Lo que está pasando en Nicaragua todavía no está visibilizado como debiera, claro, pero está pasando algo igual o peor en la dimensión o en la proporción que lo que está pasando en Venezuela. Y te estoy hablando que en Venezuela, desde el 2014 acá, hubo 16.000 detenciones arbitrarias, 350, 400 muertos en las protestas sociales. Sí, inclusive abre cárceles nuevas para presos políticos. Claro, inaugura cárceles, pero para presos políticos. Y exporta delincuencia a los países de la región. El Tren de Aragua, que es una organización criminal que se originó en las cárceles, esas personas son exportadas, por decirlo de alguna manera, con documentación falsa
incluso algunos con pasaporte diplomático y llevados a los países de la región. Por suerte acá esto sucedió alrededor del 2017-18 y por el gobierno que había en ese momento como que hubo un freno. En ese momento era ministro de Seguridad Patricia Bullrich, puso un freno en las fronteras y no llegaron acá, pero ya estaban en Chile, ya estaban en Bolivia, y bueno, creando, sobre todo lo que fueron a hacer es a crear un malestar contra la población venezolana en esos países, ¿no? Creo que la intención era eso. No, increíble, increíble. Bueno, me acuerdo, creo que fue el año pasado o el anteaño, el avión iraní con venezolanos también, cosas Que estuvo dando vuelta por acá. que Sí, estuvo sí. dando vuelta por acá. Lo recuerdo porque López Murphy y Eugenia Talerico hacían la denuncia Tal cual. junto con... no, Javier Iguacel en ese momento no. No. Pero Eugenia Estaba en Talerico otro tema. fue la que firma la denuncia. Claro. Bueno, el avión hará 10-15 días que se fue a Estados Unidos hasta ahora. Mira, Sí, porque lo incautaron ellos. Claro, en realidad. exactamente. Sí, porque tenía pedido de captura Tenía el pedido, avión en Estados Unidos y bueno, hasta que se arregló todo el tema de... y recién ahora. Bueno, la justicia sí, pero por lo menos funciona en algunos lugares la justicia, ¿no? Sí. En otro lado lo que reina es la impunidad. Bien, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, esto va más apuntado a la labor que hacen ustedes, ¿no? Si bien no tienen en cuenta desde dónde llega el inmigrante a la Argentina, ustedes bien, ¿cómo se da eso de contactarse con el inmigrante? Ya vienen porque tienen conocimiento de dónde caer, vamos a poner el caso de los que vienen de Venezuela. Yo imagino que los de Venezuela, para venir a Argentina, se ponen en contacto con gente que desde Venezuela, familiar, directo, indirecto o amigo, que ya está acá. ¿Cómo es que interviene, cómo es que Mira, se crea ese lazo, ¿no? hay dos cuestiones que me parecen fundamentales. Una, como hablábamos hace un ratito, las redes sociales ayudan Exacto. a visibilizar a las organizaciones y también a poner a la gente, posibilita a la gente ponerse en contacto desde cualquier lugar del mundo donde estén mientras tengas un teléfono y conectividad. Entonces incluso nos contactan muchas veces antes de entrar al país. Mirá vos. Y lo otro es que trabajamos en red. Hay una serie de organizaciones de la sociedad civil venezolanas en la Argentina. Hay casi 40 organizaciones que ya están organizadas, o estamos, diría yo, aunque no hable con acento venezolano, estamos organizados en una federación que se llama FOCVA, Federación de Sí, la Organizaciones escuché nombrar. de la Sociedad Civil Venezolana en la Argentina. Y trabajamos en red, todas las organizaciones, sobre todo es importante las que están en zona de frontera. Las dos puertas de entrada, más allá de Ezeiza, es en Jujuy y en Misiones, porque entran o por Brasil o por Bolivia. Ustedes saben la dificultad que tienen los migrantes en general en Chile, así que en general esquivan Chile. Y bueno, y la otra es la articulación con organismos internacionales. Trabajamos básicamente con ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y con OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. Los dos son organismos en el ámbito de Naciones Unidas, y otro articulador fundamental es la Cruz Roja. También trabajamos con ellos acá en Avellaneda muy fuertemente últimamente porque se ha revitalizado la organización. Podemos decir que tenemos una buena población inmigrante acá. Mira, bueno, Argentina es un En país Avellaneda estoy de hablando, migrantes, ¿no? Sí. Básicamente somos todos, pero bueno, hablando desde la fundación, ¿no? Sí. Mira, al país han entrado aproximadamente en los últimos 4 o 5 años 200.000 venezolanos. Eso. Fue la migración más, si bien no es la población más grande de migrantes, claro, es la exacto. que mayor han entrado en los últimos años. Es la que está primera en el acceso al país. A mí algo que me han comentado es que una de las ciudadanías más versátiles, que era la Argentina, y que por eso nuestro país era considerado un país de tránsito. ¿Es real? Sí y no, porque digamos,
Vos podés venir acá un migrante no es un ilegal, sino que si no tiene los papeles en orden, si está flojito de papeles, está en situación irregular, pero no está cometiendo un delito, como sí sucede en otros países. Eso igual básicamente es por la Constitución. Claro, exacto. Claro. Vos entrás y el país te dice, te tenés que regularizar, pero no estás cometiendo un delito. Claro, no estás de acá de manera ilegal. Ilegal, no existe el migrante ilegal, existe la persona migrante en situación irregular. Eso es fundamental. Primero para la seguridad jurídica de las personas, para el respeto de sus derechos humanos. Incluso este concepto no es válido en algunos países que se llaman adalides de la libertad, ¿no? Claro, hay países que son muy restrictivos en ese tema. Estados Unidos creo que es restrictivo totalmente. Ahí no existe la situación de irregular, ahí sos ilegal y estás cometiendo un delito y por lo tanto te deportan. ¿Sí? Pero también sucede en otros países no tan lejanos. Por algo se esquiva Chile. Chile. Claro, yo a veces le digo, esperen, diferencia que primero son democracias distintas, son organizaciones distintas y son constituciones distintas. Nuestra constitución no tiene como delito porque el suelo está abierto para cualquiera que quiere venir acá a la Argentina. De hecho, esto está establecido casi en el preámbulo de la Constitución Nacional. Yo siempre a los hermanos que llegan, lo primero que hago es recitarles con un poco de emoción el preámbulo de nuestra Constitución, ¿no? Nuestra sabia Constitución. Sí, yo creo que primero es laxo la llegada al país y también es laxa la salida de acá, y lo que es más valioso, que no sé si los venezolanos lo tomarán así, tenemos uno de los pasaportes que digamos que es más abierto a casi, no sé si a todos los países del mundo, pero sí a la gran mayoría del planeta. Vos con el pasaporte argentino no tenés problema ni ir a ningún otro país del mundo a que se te ocurra. Bueno, pasa que antiguamente éramos ricos. Era un argentino rico y nosotros no tomamos mucha noción de esto de que porque pises el suelo argentino no te vas a morir en la esquina y vas a tener atención médica. Vas a tener educación, la educación de tus hijos. Claro, uno no tiene la noción de qué tan ricos somos, ¿no? Comemos carne, milanesas de carne. Vos sabés, es muy interesante lo que decís, porque una de los servicios que damos desde la ONG, justo mi próxima pregunta iba referido a eso, pero bien, lo dejo que se explaye. Vamos fluyendo. Tenemos yo le llamo un servicio, ¿no? Obviamente todo lo que hacemos es en carácter gratuito y somos una organización de voluntarios, ¿no? Se llama Mostrador de Derechos. ¿Qué significa el Mostrador de Derechos? Muchas personas migrantes lo que necesitan muchas veces es asesoramiento en trámites migratorios, pero el Mostrador de Derechos va mucho más allá de eso. Argentina es un país abierto a la migración y donde los migrantes pueden acceder a todos los derechos humanos. Por ejemplo, la educación, la salud, que para nosotros es una cosa natural y hasta ni lo hablamos entre nosotros. No. Pero para un migrante, especialmente si viene transitando por algunos países de la región, eso es una excepcionalidad. Vos a muchos países vecinos nuestros, si vos sos extranjero y vas a un hospital público, tenés que pagar y si no, no te atienden directamente. Más de una oportunidad es noticia de que un argentino muere en Bolivia o en otros países. Por no haber hecho el depósito previo. Por no haber contratado el seguro médico. Y lo mismo pasa con la educación. Por ejemplo, vayamos al caso de Bolivia. En Bolivia la educación pública estatal no es gratuita para los migrantes. ¿Entendés? Entonces, para nosotros, vos, por ejemplo, en Argentina, vos conseguís una vacante hasta sin tener el documento de identidad. Después, la escuela misma se encarga de gestionarte tu DNI. Pero lo que prima es el derecho a la educación, que es un derecho humano básico, hablando de derechos humanos en el sentido verdadero, no en el que se ha pretendido desvirtuar. La educación, el trabajo, la vida y la libertad son derechos humanos básicos que en este país corren para cualquier persona sin preguntarle dónde nació. Sí, en ese sentido yo comprendo los derechos y que quizá para algún migrante que tenga nuevos, ¿no? Porque somos ricos los argentinos,
tenemos derechos para muchísimos. Ahora, ¿los migrantes tienen alguna clase de obligación en No, el mira, país? ahí hay un tema muy Porque eso muy es algo que se interesante. está hablando hoy Sí, mucho. Lo que no se aclara, que para mí habría que aclarar, o por lo menos es mi posición respecto al acceso a derechos de migrantes, de población migrante, es una cosa es el que viene en carácter de turista y otra cosa es el residente permanente. El acceso a derechos, desde mi punto de vista, debería ser irrestricto y en igualdad de condiciones con los nacionales del migrante que es residente en el país. ¿Por qué? Porque regularizó su situación, es un contribuyente más, trabaja, aporta al capital social y económico de nuestro país, así que no tendría por qué tener ninguna restricción. Lo que a mí me parece que habría que restringir de alguna manera o regular, aunque no me guste la palabra, algún tipo de regulación siempre hay que tener. A ver, no es mala palabra en sí mismo. No pongo en sentido peyorativo el tema de obligación. Uh-huh. Entonces, para mí, el que viene a hacer un tour sanitario, esa persona no puede tener el mismo acceso a la salud que una persona que habita este suelo, como dice el preámbulo de la Constitución. Claro. Entonces, a mí me parecería importante, inclusive como para difundirlo, y yo siempre me trato de marcar esa diferencia que para mí es fundamental, porque si no, nos estaríamos contradiciendo el espíritu de la Constitución. Entonces, los que vienen a la universidad pública a estudiar y nunca regularizan su situación, y bueno, no me parece mal que paguen un arancel, si no es un habitante de este suelo, es un turista. Ahora, si la persona viene, trabaja, hace su vida en el país, no debería importarnos dónde nació. Sí, bueno, la mayoría, creo que no hay nadie argentino en los cuales no tengamos nuestra descendencia, claro, en otro lado. Todos somos o migrantes, o hijos, o nietos de migrantes. Muy raro, o son muy pocos los que pueden decir que no tienen un hay que preguntar migrante. A los, viste que ahora hay tierras que son puestas como tierras sagradas, cosas por el estilo. Sagrada, mira, no sé. William Wallace. Morocho acá, morocho allá, morocho acá. Me parece que ya sabemos dónde está la migrante acá. Bueno. Pero el tema de lo que son las responsabilidades de lo que uno tiene como manera, ser ciudadano. El ejemplo que diste, por ahí no correría, desde mi punto de vista, se puede debatir, porque el que nombraste no es un pueblo originario argentino. Sí, yo creo que ahí, esto vendría a modo de pregunta, ¿no? Porque acá hay veces que los propios nativos de esta tierra tienen problemas para acceder al documento, al DNI. Sí. Y yo me imagino que un migrante debe tener exactamente el mismo problema. Sí, mira, el trámite, si vos tenés toda la documentación en regla... ¿Qué vendría a ser? Perdón, por ahí te los tiro, pero estaría bueno que se aclare. Está bueno porque... A lo mejor hay un migrante que está en esta situación y se quiere comunicar con nosotros en FM Meraki, lo puede hacer, ¿sí? Así que tranquilamente tomate tu tiempo, no hay ningún problema. Llegan acá, para tener la documentación en regla, ¿cómo es esto? Porque a lo mejor vos sabés que, caso de Venezuela, o ponerle de Nicaragua, vengan acá con lo que tienen puesto. Es así, claro. No te olvides que la migración que viene de Venezuela está considerada por las organizaciones internacionales como refugiados, tienen el estatus de refugiados. Por eso articulamos con estos organismos de Naciones Unidas. Ahí abro un pequeño paréntesis. En el caso de Nicaragua también, ¿hay algún otro país que lo tenga, aparte de Venezuela? No. Sí, Siria. Pero no es de la región, digamos. Claro, yo porque son las dos grandes migraciones forzadas, que sería el término técnico, que hay en el mundo. ¿Sí? Sí. Entonces, los organismos internacionales le dieron ese estatus a las personas que migraron sin necesidad de recurrir a la figura que antiguamente se llamaba asilo y que ahora se llama refugio, la solicitud de refugio. Ellos, por el solo hecho de ser nacionales de esos dos países, en el caso que nos atañe del venezolano, es considerado un refugiado. ¿Qué significa el estatus de refugiado? Bueno,
que tenés que tener algún tipo de flexibilidad en la cuestión de los trámites migratorios, pero más allá de eso, si vos venís con tu pasaporte... claro, porque a veces digo, de alguna manera llegó hasta acá. No claro, es que... Venezuela tiene una particularidad. El documento de identidad te lo dan a los 9 años. Y eso genera un trastorno, porque los niños que migran vienen sin documento. Sí. Porque al no tener cédula, como le llaman ellos a su DNI, al no tener cédula no tienen pasaporte. Entonces es bueno siempre que se comuniquen desde allá antes de venir, o que averigüen, claro, porque, en esta era de porque tienen que traer la partida de nacimiento, además de legalizada, que sería lo común, apostillada. La apostilla es una especie, para decirlo vulgarmente, es una legalización del documento que sirve para todo el mundo. Sí, yo a veces me pongo así, yo calculo, la tecnología avanzó hasta este punto, que al punto tal que vos desde tu celular podés copiar, hacer una copia fiel, esto es un escáner del propio documento, para no perder un papel por el camino. Pero bien, eso es esto de que el DNI le tarda a los chicos 9 años en el país de origen. En el caso de ser de Venezuela, eso ocurre en Venezuela. El problema es que vos, para hacer el trámite de residencia, necesitas un documento. Entonces, para hacer la residencia, en realidad, permanente, vos tenés 3 estatus. Cuando llegás, tenés lo que llama la residencia precaria, mientras se te gestiona un DNI, que es el DNI transitorio. A los 2 años de residencia podés sacar la residencia permanente, demostrando algunas cuestiones como que estás trabajando, etcétera, etcétera, o estudiando, lo que sea. Si vos no tenés un documento de identidad, además de otras cuestiones como el certificado de antecedentes y otras cuestiones similares en cualquier país del mundo, no podés sacar el DNI. Entonces hay una cantidad de niños venezolanos que están con esa, se les llama niños intimados, porque reciben después de cierto tiempo de que vos estás irregular, recibís una intimación, se les llama niños intimados. Durante el gobierno de Cambiemos se flexibilizó esa cuestión y se le permitió a los niños regularizar su cuestión, en realidad se extendió el plazo para ser intimados. Entonces podían seguir acá de manera regular, aunque no tuvieran la documentación. Sí, cuando llegó al poder el gobierno anterior, que no lo quiero ni nombrar, con el anterior está bien, derogó esa normativa y puso automáticamente en situación irregular a 10.000, 15.000 niños menores de 10, 12 años, porque algunos vinieron antes de los 9, pero ya estaban acá, con lo cual provocó una inseguridad en un montón de familias. Bueno, nosotros tratábamos de trabajar con eso, articulando con migraciones, pero nunca volvieron a regularizar a los niños, y ahora parece que va a volver a regularizarse. Sí, porque es una picardía, porque si vos ya tenés, si vino de 9 años, ya está acá tiene 12, 13, ya está escolarizado, y ya estamos hablando que tiene más de 3 años de estar escolarizado. Pero ¿cuál era el espíritu? No, pero Cristina Kirchner se llevaba bárbaro. Claro, yo agarro me quedo así. Es un aval para mí que le podía permitir al chico. Ahí tenés una de las consecuencias de no regularizarlo. Vos podés acceder a la educación. Perdón, pero es una opinión lo que hice, pero perdón. Argentina te da una vacante en una escuela, pero después para la titulación precisas un documento. Claro. Entonces esos niños, cuando terminen la primaria, que ahora la terminan a los 11, no van a poder titularse tener el certificado de que terminaron la primaria. Claro. Con lo cual no puede una de las cosas que le puedan suceder. O sea, tiene consecuencias. Entiendo, enfrenta varios problemas. Yo porque digo yo, mirá, tiene 12, 13 años, está en la escuela primaria, ponerle que los 10, 11, yo le digo, bueno, ya hace 3 años que lo tenés viviendo acá el pibe. El tema de, bueno, ya los trámites deberían ser mucho más fácil. ¿Qué más necesitas como para decir que es un residente permanente? No sé si me explico, esa cuestión puntual.
Bueno, ojalá. Habría que cambiar la normativa, porque la normativa te exige un documento de identidad de tu país de origen, o de otro país, digamos, pero te exige un documento de identidad. Ahora con el certificado de nacimiento se puede hacer lo que llama la precaria, pero no se puede seguir avanzando porque la partida de nacimiento no es un documento de identidad a nivel internacional, digamos. Bien. Bueno, digamos que en ese sentido lo que es la burocracia es un poco más complicado. Pero las cuestiones de la identidad no es una cuestión arbitraria, la cuestión del documento, pero lo único que garantiza la identidad de una persona es su documento emitido por un Estado, digamos. Sí. Si no, no existís. Claro. No podés demostrar tu identidad. Existir, claro. Existís, pero... Gracias por la aclaración. No sé, Marina, si vos le querías preguntar algo, porque te interrumpí 2 veces. No, más que nada, las migraciones que se están dando en Latinoamérica, por estas clases de gobiernos socialistas y demás, fue muy importante. Está sucediendo de que pasan, inclusive por tierra. Hay gente que ha viajado por tierra desde Venezuela hasta Argentina. Está el caso en donde, ponele, salen de Venezuela, estuvieron viviendo en Perú y siguen... Sí. ¿migrando? Últimamente la mayoría son migración terrestre. Algunos vienen por Brasil, los menos. Los más pasan por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Generalmente en Perú o Ecuador están un tiempo, consiguen un trabajo para conseguir un dinero para seguir viaje. Algunos con la intención de quedarse, pero como no hay una muy buena recepción al venezolano en estos 2 países, ni siempre escuchan... Bueno, tenemos migración de Perú también. De los si vamos al caso. Sí. No, pero en Perú, no quiero generalizar, ¿no? Porque no son todas las personas. Las situaciones son distintas. Pero en Perú hay muchos casos de violaciones de los derechos de los venezolanos en particular. Hay como algunos sectores, por decirlo, de la sociedad se sienten como invadidos por los venezolanos y han recibido agresiones, incluso hasta la muerte, muchos casos de violencia xenofóbica, porque es por ser venezolanos, digamos. Increíble. En pleno 2024 y siguen sucediendo estas cosas. Sí. Bueno, no sé los países, otros países, pero acá somos bastante querendones, ¿sí? El negro es negro y esto no es ningún insulto, acá es una demostración de cariño. Bueno, es esto de que uno no se da cuenta de lo cosmopolita que es. Sí, claro. Nosotros no tenemos noción de eso. No. Que somos tremendamente cosmopolitas. Esta tontera de que comemos carne y todos van a la escuela. Claro. Y ante esto de la xenofobia que se esté dando en el 2024, que a nosotros nos parece lejano porque son cosas que nos vienen dadas. Nosotros no tuvimos segregación en Argentina grande, ponele. No, mira, la xenofobia, igual que cualquier prejuicio, está atrás de eso está la ignorancia, ¿no? De creer, de poner etiquetas o creer que una persona tiene cierta característica por haber nacido en un lugar o tener un color determinado o una cultura o lo que sea. Venimos de que se cerró el INADI, Claro. ¿El INADI sirvió para algo? No, mira, yo pensé con no. Por cuestiones laborales me ha tocado interactuar con el INADI y yo trabajo cuestiones relacionadas con la discapacidad y todos los casos que han ido al INADI relacionados con discriminaciones basadas en discapacidad fueron rechazados y solo tomaban cuestiones de género o cuando querían escrachar a alguna persona de alta exposición que no pensara en el mismo sentido que los burócratas del organismo. Claro, no tenía funcionalidad más allá. Una especie de policía del pensamiento desde mi punto de vista es o era. Sí. Sobre todo por esto, si no era una cuestión de género, quedaba excluida. Rechazaban y te enviaban a otros lugares. Claro. Lo mismo de que si uno iba... Bueno, en Provincia de Buenos Aires siguen estando esto del Ministerio de la Mujer, de Provincia de Buenos Aires y demás.
Lo mismo sigue sucediendo ahí, ¿no? Tal cual. Es solamente una cuestión de género. Sí, es eso en otro sentido, porque me parece que eso ya es una avanzada, un organismo de ataque a todo lo que no tenga que ver con el feminismo mal entendido, ¿no? Creo yo, o feminacismo, como le dicen algunos. Feminazis, sí. Es entender, bueno, no quiero ponerme a hacer un discurso ideológico, ¿no? Pero el marxismo cultural, una de las herramientas... Él es del INADI. Una de las herramientas que hace es trasladar lo que en el marxismo histórico era la lucha de clase entre proletarios y capitalistas a otros órdenes de la vida. Entonces traslada la lucha de clase a hombres y mujeres, a carnívoros y veganos, a población originaria y inmigrantes de origen europeo, y nos hacen creer que somos enemigos, pero porque es su negocio. Claro, acá hubo varias cosas, igual relacionado al histórico, acá varias cosas que pasaron en ese sentido, que algunas sí nos ha tocado vivir, porque digamos que si vos vivís más cercano a Capital, la gente que vive más cerca de Capital, obviamente te van a decir, no, nosotros tenemos raíces europeas. Y claro, cuando te vas más hacia el norte, más hacia la provincia, digamos, lo que es la periferia de los centros, claro, la gente ya es más mestiza. Yo agarro y siempre digo, mirá, yo vengo de la parte mía, es nativa de acá, o sea, pueblos originarios, y la otra, bueno, no sé, hay algún gallego que quedó perdido en el medio de todo esto, se encontró con... Y mira, acá estamos en Wilde y los morochos somos mayoría en el estudio. Lo siento, pero yo también tengo parte originaria, solamente que es un octavo. Es un octavo. Pero bueno, no, también sos originario de tu origen europeo. ¿También? Son pueblos originarios. Sí, en mi caso es una ensalada de frutas, porque hay alemanes, gallegos, italianos, franco-italianos. Y había ahí alguien que no tenía partida de nacimiento. Claro. Que en ese tiempo pasaba. Alguien podía nacer de una vaca. En la partida de nacimiento podía no figurar la madre. Pero por eso en ese sentido yo me quedo, mirá, esto de discutir la carne o la verdura, esto de andar discutiendo el género, era algo que nunca fue pensado en esto. De hecho, yo digo, eso apareció de la noche a la mañana. Es un plan. Claro, apareció de la noche a la mañana, y creo que es una de las cosas por la que hace que acá la discriminación en cuanto a los migrantes, no te digo que no exista, pero sí que sea ínfima. Exactamente, mira, como yo siempre digo por ahí un poco fuerte, imbéciles nacen en todos los países, sí, pero por la cuestión de nuestra composición, de que todos tenemos o tuvimos un padre, madre, abuelos o bisabuelos extranjeros, migrantes, es más difícil, pero bueno, alguno que otro imbécil, como les digo yo, sí. O ignorante, como le quieras decir. O sea, xenofobia, no existe un país donde no haya ni un xenófobo. Claro, no es que es cero. Claro, pero son muy aislados los casos. En políticas de inmigraciones, nuestro país, ¿está bien manejado en relación a otros? Mira, yo creo, Argentina es un país abierto a la migración, o sea, puede entrar cualquiera, lo cual no está malo desde mi punto de vista. Lo malo es que no haya regulaciones. Por ejemplo, relacionado con un tema que está muy en debate, que es a los delitos que cometen migrantes, delitos graves hablamos, ¿no? Sí. Homicidio, robo a mano armada. Durante muchos años se reguló en el sentido de que no pase nada y te traten de manera de xenófobo. Claro, si vos pretendías expulsar del país a un extranjero que cometió un delito grave. Durante el gobierno de Cambiemos se modificó esa parte de la ley migratoria. Durante el siguiente gobierno se derogó esa parte, sí. Y ahora está en discusión de vuelta de incorporar la posibilidad de expulsar del país a una persona que haya cometido delitos graves. Sí, creo que también se estaba hablando de... Pero ya hay una campaña en contra de eso, como si fuera una violación de los derechos de los migrantes, y no, es
son contra los delincuentes, digamos, no es contra el Sí, migrante. sí. Igual acá tenemos contra para todo, ¿no? Sí. Si si vas al capitán del espacio, va a haber gente en contra del capitán del espacio. Eso es algo inaudito. Inaudito. Bueno, eso es algo inherente. Sí, siempre a nuestro eso país. me lo voy a guardar, se lo voy a robar como frase de cabecera. Siempre hay un imbécil. Pero No recuerden, puede ser cero, siempre hay uno. Sobre todo los que se olvidan de chequear los mails. recuerden de que es algo inherente a los argentinos. ¿Y por qué triunfamos en todas las partes del mundo? Pues solamente de 2 posiciones podés generar algo nuevo. Por eso somos tan creativos. Bien. Bien, ¿alguna cosita bien. más que quieras agregar con respecto a la fundación? ¿Cuánto? Claro, yo a veces tiro números estratosféricos o números recontra específicos que la gente un poco más me manda al fondo a la derecha, digamos, ¿no? Pero o sea, en porcentaje de lo que vendría a ser la inmigración acá, sobre todo venezolana, ¿es alto en Avellaneda? ¿Tenemos mucha gente migrante acá? Mirá, hubo un fenómeno, como dijimos, la explosión inmigratoria Sí. venezolana empezó entre el 17 y el 18, cuando la protesta social se criminalizó allá y la gente tuvo Claro. que escaparse, sumado a la crisis humanitaria, alimentaria y sanitaria que hubo y hay todavía en el Venezuela. país, claro. Y bueno, lo primero que hacía un migrante venezolano es ir a instalarse en capital, en las zonas de Palermo, Belgrano, Sí. toda esa zona, el que podía y el que no, en las pensiones que hay en Montserrat, San Telmo, Constitución, etcétera, etcétera. Después fueron conociendo, y nuestra ONG es una de las que hizo mucha difusión de las cuestiones, de que vos podés vivir un poquito más lejos, a un costo mucho mejor, y con el sistema de transporte que tenemos, que tampoco nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro sistema de transporte público, lo económico, más allá de... sigue siendo económico a pesar de los tremendos Está aumentos. regalado. Ir a- Realmente con el pasaje de un colectivo no te compras un alfajor. No, y además compararlo. Nuestro problema hoy en día es de ingresos, no de costos de las cuestiones. Porque totalmente. vos lo pasás a dólares y sigue Sí, siendo uno barato. está regalado. Claro. La mano de obra de Exacto, uno los está ingresos. regalada. Entonces empezaron como a hacer una segunda migración interna al Claro. conurbano. Y en ese sentido Avellaneda, que tiene una posición, no es porque sea nacionalista de Porque somos Avellaneda, nosotros. tiene una posición estratégica en cuanto a la conectividad con la ciudad autónoma de Buenos Eso es Aires. Mirá, Recibió esto, muchísima migración apelando a venezolana. la discriminación, a la xenofobia interna, quiero decirlo. Yo trabajo donde está Aeroparque, ponele, ¿no? ¿Te ubicás? Sí, claro. Bueno, yo yendo de acá para allá, tengo más formas de ir de Avellaneda hasta el Jorge Newbery que los que vienen del otro lado de la General Claro. Paz. Incluso de los que vienen de Capital, de ahí cerca, tienen un solo puente que cada recital, cada partido de fútbol no lo pueden Ujú. pasar. Y no Exacto. llegan, ¿eh? No, la O sea, tiene que conectividad tomar de zona taxi. sur es superior a la de zona norte, y zona oeste ni te cuento. Yo siempre digo, estamos más cerca y más rápido del obelisco que en muchos barrios de la propia capital De la federal. propia Capital Eso Federal. es real. Y con esto de la inmigración hacia Avellaneda, recuerdo que hace unos años, cuando se estaba inaugurando el colegio Simón Bolívar, que enfrente le ponen la plaza República Bolivariana de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. Recuerdo que ahí parte de la comunidad venezolana hacía un repudio, porque también estaba... ¿Nos podrás contar cómo Sí. fue eso? Porque sigue estando ahí la plaza. Claro, la cuestión es que Con cuando... el monumento y todo, ¿eh? Sí, 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 sí. cuando se inauguró la plaza, el intendente, que sigue siendo el mismo, Sí. hizo un acto de reivindicación. En ese momento era donde las protestas sociales en Venezuela tenían mayor magnitud, y la represión era más fuerte, y sonó el gong. La represión era más fuerte. Entonces el intendente no tuvo mejor idea que inaugurar la plaza haciendo un acto de desagravio a la dictadura de Venezuela y a su dictador que usurpa la presidencia, Nicolás Maduro. Ujú. Y entonces, como nosotros también promovemos la cultura de la paz y del diálogo y del entendimiento,
ellos fueron a hacer, nosotros nos quedamos en el molde, pero a los 15 días hicimos un acto de desagravio de la plaza, nos pareció importante hacerlo. Y bueno, de hecho contamos con el apoyo de un montón de vecinos, no solo venezolanos, muchísimos vecinos avellanedenses, fueron a desagraviar esa plaza que se inauguró en nombre de un dictador, digamos. Así que quedó como liberada y es de todos los venezolanos democráticos. Sí, sí, vos sabés que yo hay cosas de las que no protesto. Por ejemplo, cuando ves estatua de Perón por todos lados, porque yo agarro y digo, mira, Argentina, me guste a mí o no, pero la tradición peronista es histórica acá. Así además es un presidente, fue elegido 3 veces. Claro. Ahora, cuando haces una plaza bolivariana al comandante Chávez o al coso, vos decís, bueno, no tiene mucho que ver. Chávez, ¿no? A Maduro. Reivindicando al gobierno de Maduro, no a un país, porque la plaza representa o es un homenaje, como le quiera llamar, a un país, como tenemos Plaza Ucrania y tantas otras plazas en conmemoración de un país y de toda la migración que vino. Exacto. Ahora, cuando vos la haces para reivindicar un régimen que viola los derechos humanos, donde no hay Estado de Derecho y que está condenado por todos los organismos internacionales, digamos, está probado que se tortura. Está condenado, ¿no? No, en el Tribunal Penal Internacional está en proceso. Claro, pero eso puede llevar años. Lleva su tiempo, pero tarde o temprano va a ser condenado, digamos, no se condena al país, sino a sus funcionarios, ¿no? Y algunos ya están con pedido de captura por diferentes cuestiones, por lavado de activos, por narcotráfico, porque es una narcodictadura, además, hay que decirlo, ¿no? Sí. Lo que eran las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora operan en territorio venezolano y vos sabés que son las que protegen la cuestión de las drogas, ¿no? Sí. Bueno, ya lo hacían en Colombia. Claro. Ahora como que se trasladaron. Extendieron el territorio. Claro, operan en territorio venezolano. No, es algo impresionante, sobre todo porque están condenados y la situación sigue sucediendo, no es algo que ha quedado pasado. Bueno, de hecho, Venezuela acá en Argentina no tiene embajador. Hay una eso no tenía idea. A la que le dicen embajadora, porque la mandaron como embajadora, pero nunca se le aceptó no se le dio el placer. ¿Gobierno actual? Es un encargado. Anteriores tampoco pudieron porque tiene pedido de captura internacional por lavado de activos. Digamos que la mina le está pidiendo a las autoridades venezolanas y decía, no me mandé de embajadora porque voy en cana. Claro, entonces vino como embajadora, pero se quedó como encargada de negocio. Del negocio. Qué lindo. Sí, que es una categoría inferior a la de embajador, digamos. Ay, no, por Dios. Bueno, eso es increíble. Se hace lo que se puede. Bueno, continúe, Marina, continúe. Perdón la interrupción. No. Eso sí, la verdad que había sido un hito que en Avellaneda pase una cosa así. Porque no se puede desconocer lo que viene sucediendo. Mira, ha habido comisiones, por ejemplo, la principal comisión que investigó las violaciones de derechos humanos la encabezó Bachelet, que nadie puede decir que sea contraria a las ideas que supuestamente de izquierda que tiene el régimen. No, totalmente. Pero, digamos que no es militante de Milei. No, exactamente. Entonces no se puede decir. O Bolsonaro, si querés. Claro. Entonces es insospechada, incluso como presidente que fue de Chile en 2 ocasiones, por más que nos gusten o no nos gusten sus ideas, una persona íntegra. Claro, no estamos hablando de que mandaron a Merkel. A un militante opositor. No, mandan a Bachelet. Fue Bachelet. Y Bachelet hizo un informe donde condena y dice, creo que explícitamente, que la situación es lamentable de los derechos humanos en Venezuela. Sí, porque sobre todo al criminalizar la protesta, lo que tengo entendido, y corregime vos que sos el profesional, es que al criminalizarlo hasta los sistemas de salud y demás, solamente por protestar, si te llegaras a lastimar o suceder algo, tenés que entrar de manera anónima a alguna clase de servicio de salud. Tal cual. Y mismo los mismos médicos se arriesgan al atender la salud de una persona que haya protestado por algún derecho. Tal cual.
Pero más allá de eso, lo que condena el informe de Bachelet, que es como se le llama vulgarmente ese informe, que es del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o sea, no es cualquier cosa, es, bueno, las desapariciones forzadas, bueno, digamos, la criminalización de la protesta, las muertes, digamos, la falta de Estado de Derecho, no hay derecho a un juicio justo. Claro, yo te nombraba a Oscar Pérez, creo que el segundo aún sigue detenido y que tiene abogada, la cual siempre realizaba los pedidos por los cuales el tipo seguía siendo torturado años después. Sí, sí. Mira, ¿ustedes oyeron hablar del helicoide? ¿Saben lo que es? No lo sé. Bueno, yo escuché hablar, Bueno, les voy a contar. El helicoide era un shopping con forma de helicoide que se iba a hacer en Caracas y nunca se terminó de hacer. Y el régimen lo expropió y lo transformó en una cárcel para presos políticos, en pleno centro, como si acá tuviéramos el Alto Avellaneda, fue un centro de detención. Bueno, dentro de él ocurren las mayores aberraciones que se le puedan ocurrir. Nosotros participamos de un proyecto que los invito a buscarlo en las redes sociales, que se llama Realidad Helicoide, donde con ¿vieron las gafas de realidad virtual? Sí. Se puede visitar el helicoide y ver lo que es eso. Bueno, en Venezuela hay aproximadamente 350 en este momento, hoy, ahora mientras hablamos y tomamos café, hay 350 presos políticos que están siendo torturados, algunos matados, y bueno, y privados de su libertad. Desde ya. Más allá de las desapariciones forzadas que hay en todo el país, ¿no? No es la única cárcel, hay casi 20 cárceles exclusivas para presos políticos, cada una la maneja algún organismo, porque el régimen se encargó de apropiarse de todos los resortes del Estado, de todas las instituciones de la República, así que cada uno se ocupa de lo suyo, y además hay grupos parapoliciales, que allá le llaman colectivos, que se encargan también de sembrar el terror cuando hay alguna manifestación. Se manejan como enjambres de motos que disparan al bulto y han provocado totalmente terrible. ¿Sí? Y la situación, porque en Venezuela siguen habiendo elecciones, solamente de que tienen las restricciones donde todavía no hay un oponente. Tenía entendido de que había una mujer la cual la habían inhabilitado para presentarse. María Corina Machado. Sí. Bueno, ¿la inhabilitaron finalmente o es posible de que se presente a futuro? Ella está inhabilitada supuestamente por el régimen sin ningún argumento o argumentos como utilizan todos estos regímenes, como metieron preso en Rusia al principal opositor, que hace poco lo mataron estando detenido. Ella está inhabilitada por el régimen, es la gran esperanza para la democracia, pero el régimen hasta ahora, desde mi punto de vista, todas las elecciones fueron parodias de elecciones, porque cuando vos no podés controlar la transparencia de las elecciones, y es difícil decir que fue una elección limpia. Cada vez que hay un comicio van inclusive observadores internacionales, pero son impedidos de realizar su trabajo en libertad, con lo cual... Me acuerdo que el que había estado era... el de día de... Jorge Lanata, que de pronto no podía salir y se pegó un lindo susto. Sí, claro. Sí. No, de Argentina fueron varios, inclusive una comisión de legisladores. Acá más grande, más amplio. Por ejemplo, si vos te vas a la legislatura bonaerense a pedir un pedido de informe acerca de algún fideicomiso, va a haber alguien que te acompaña, te recibe la puerta, te acompaña hasta la mesa de entrada, se va a asegurar de que vos dejes tu papelito ahí y después te acompaña a la salida y te despide. Por lo general tenemos eso acá en la legislatura
Así que bueno. Así que el hecho de que haya elecciones no significa que haya una democracia plena, sino que es una manera de legitimar a un régimen que realmente ha usurpado el poder desde hace años, primero con Chávez y después con su sucesor Maduro. Y que lo que pretende, obviamente, como todo régimen, es perpetuarse en el poder. Pero bueno, siempre las fuerzas democráticas están, hay mucha unidad en la oposición y se ha elegido en un comicio, en unas primarias que hubo casualmente el mismo día que fueron las elecciones acá, el balotaje. Claro. Hubo unas primarias que las ganó por una amplísima mayoría María Corina Machado. Sí, digamos que, bueno, el régimen siempre va a buscar perpetuarse, siempre va a tratar de alguna manera cualquier cosa que se llame oposición, aniquilarla por completo, de la forma que sea, pero bueno, siempre yo espero que no bajen nunca los brazos, que se sigan presentando, porque un día van a fallar en esa emisión y las cosas van a tener la posibilidad de cambiar, sobre todo en un país como Venezuela, que viene bastante castigado debido a esta clase de personajes, porque yo agarro y lo nombro siempre de esa manera, es un personaje. Uh-huh. Lamentablemente puedo captar todo, pero no sé, no me animo a decir, mirá, no está bien de la cabeza, evidentemente, se ve que cosa, todos los patitos en fila, digamos, no tienen. Sí, mira, nunca hay que perder la fe, la esperanza, siempre hay que trabajar por las ideas de la libertad y bueno, y en contra de estos regímenes que no hacen otra cosa que, más allá de que ostentan el poder para hacer sus negocios y para permitir el avance del narcotráfico, la extracción de... Vos sabés que Venezuela es un país muy, muy rico, no solo en petróleo, sino en muchos minerales, tiene unas reservas impresionantes turismo, de oro, de piedras preciosas, de metales raros, tiene las principales reservas del mundo, están en Venezuela. Bueno, el régimen está garantizando los negocios de las mafias, del crimen organizado y del narcotráfico sobre todo, pero bueno, no hay que perder la esperanza y hay que seguir peleando por la libertad en esos países, porque yo cuando comencé mi trabajo en estas cuestiones siempre decía, si la libertad peligra en un lugar, peligra en todo el mundo. ¿Tiene algo que ver tu señora también? No, la conocí después. ¡Ay! La conocí en algún día tiene luchas. Que venir acá a la radio tu señora. Nos está escuchando, así que... me parece genial. La estamos invitando en este momento. Me parece algo genial, realmente. Ustedes no la conocen, pero la señora acá del señor Pablo tiene una energía muy especial. Tiene una energía muy linda y que vale la pena que venga algún día. Sí. No, además hace un trabajo, ella es la que preside el Lazos de Libertad, es la presidente, y bueno, eso no es poco, realmente. Aprovecho la oportunidad para decir que en la sede de Avellaneda tenemos, por ejemplo, un programa de apoyo escolar para niños totalmente gratuito, hecho por voluntarios docentes. Oh, genial, genial, se lo voy a decir a algunos vecinos. Y bueno, y siempre realizamos todo tipo de ayuda a quien lo necesite. Con respecto a eso, te voy a pedir solamente dos cosas, ¿no? Primero, volver a repetir, esto es ayuda escolar en el centro que tienen ustedes. Apoyo escolar, claro, está en la calle Casela Piñero 112, sería Sarandilla. No te hace falta ir a una básica en Avellaneda para recibir apoyo. Claro, totalmente gratuito, con docentes voluntarios y bueno, y también damos clases extracurriculares como un programa de educación ambiental. También, como vienen muchos niños migrantes, les damos historia y geografía de su país de origen para que no pierdan sus raíces, inglés y bueno, y todo lo que se nos va ocurriendo, y además trabajamos de manera integral con las familias, porque lo que notamos a través de interactuar con los niños y sus familias es el desapego que tienen muchas familias de la educación de sus hijos, como que se la dejan librada al maestro y a
y a la escuela, y la familia tiene que ser parte integral e importantísima en la educación o la instrucción del niño. La educación ni que hablar, pero en la instrucción también. Entonces hacemos muchas actividades donde invitamos a la familia a participar, y además porque promovemos valores como la vida, la familia, que están bajo ataque permanente, y bueno. Incluso acá el señor Pablo Benítez, que se considera referente conservador, creo que siempre estamos de acuerdo en esto, de que la perspectiva de la niñez es algo que se había perdido. Esperemos de que volverla a retomar en Argentina. Tal cual. Porque Argentina fue grande mientras que existía la protección a la familia, ¿no? Y que había esto de la protección a la niñez. O sea, no es como hoy que un niño en la calle, lo primero que se piensa es que está en peligro. Tal cual. Mirá, la familia es, además de, como dice una frase muy remanida, la célula básica de la sociedad, es el primer reservorio, la primer trinchera de combate a favor de la vida, de la libertad y de los demás valores que hoy sentimos muchos que están bajo ataque y en peligro incluso, ¿no? Así que la defensa de la familia nos parece también fundamental, ¿no? Fundamental como célula fundacional de toda sociedad. Mira, sin familia no conozco muchas sociedades libres donde la familia no sea el eje central y el eje fundacional de esa sociedad. En los estados totalitarios que hemos conocido a lo largo de la historia, especialmente en el siglo XX, lo que se ha destruido es a favor del Estado, de la familia. Los regímenes comunistas del siglo XX, lo primero que destruyen es la familia. Claro, la convierten en una sociedad líquida. Tal cual. Para destruirla. Bien, creo que ya estamos. Sí, ¿no? Nos toca irnos despidiendo. No, mirá, te voy a pedir una cosa. Si puede ser, volver a repetir dónde se ubica el centro. Si tienen algún número de teléfono para claro. contactarse o algo. Me olvidé de dar completo los datos de contacto. Bueno, somos ahora cuando llegue tu señora te mata. Tranquilo. En las redes sociales nos buscan como Lazos de Libertad. Estamos en todas las redes sociales. La sede física está en Casella Piñero 112, que es antes se llamaba Ortiz la calle, es Mitre al 2500, a una cuadra de Mitre, y el WhatsApp de contacto institucional es 11 3424 8344, 11 3424 8344. Bueno, Pablo Coelho, un placer haber. No soy el escritor. No es el escritor. No, pero siempre sos memorable por eso. Pero siempre bien recordado por ello, sí, eso es cierto. Bueno, un placer que hayas estado acá, muchas gracias por venir. No, el agradecido soy yo, y sobre todo de la posibilidad de expresarme con total libertad. Me parece genial. Muchísimas gracias por tu visita, realmente te lo agradezco mucho y espero que no sea la última. Cuando me inviten, acá estaré. Bien. Nos veremos la próxima. Nos veremos la próxima. Gracias. A ustedes también, gente, nos veremos la próxima, próximo martes de 18 a 20. Así que, chao. Adiós.